Laura, te estaba planteando esa lectura novedosa que tenía Michael Lowy, diciendo, bueno, un hombre inocente puede ser acusado, ayer leí en página 12 también, creo, un hombre estuvo 30 años preso en un país supuestamente democrático, declarado inocente, y sin necesidad de apelar a la cuestión del totalitarismo, que está presente en otros grandes textos que no vamos a negar, Rebelión en la Granja o 1984, sin duda, eso no. Pero en Kafka no, y nadie pensó en los modelos de Kafka. Y Kafka tuvo sus modelos. A ver. Quedó profundamente impactado por la acusación a un pedagogo español que fue inocente, se demostró, Francisco Ferrer, que fue fusilado en 1909. Ah, Quedó profundamente, fue un hombre que siguió de cerca casos de 3 o 4 judíos condenados a muerte en repúblicas democráticas. claro. En ese ensayito están los nombres, y Ah, que además se demostró que eran inocentes y cómo había impactado en Kafka. Y además Kafka tenía muy presente en sus charlas con sus amigos lo de, bueno, lo del caso Dreyfus. El caso Dreyfus fue nada menos que en la República Francesa. Recordemos que la República Francesa separó Iglesia y Estado claro. y puso el divorcio, digo, en 1880, digamos. Entonces, eso es un acto del pensar, porque Sí. no se me había ocurrido desde esa perspectiva. Mm. ¿No? Digo, lo tiro así, No, está muy. como si vos me preguntás a mí, a ver, Gabriel, ¿qué texto, qué ensayo, qué escrito puede significar ese signo? ¿Qué significa? Bueno, sí, lo que hace ahí Michael Lowy me da vuelta la cosa como una media. Ahora voy a leer el proceso desde otras perspectivas. Claro. No, muy interesante decir. Me gustaría tener ese texto. ¿Cómo se llama? Ya te lo voy a pasar porque es un Ah, nombre un poco largo, mm, eh, porque en el título hay nombre de judíos, del proceso de Kafka al caso no sé qué. Después hay una discusión que él tiene con Hannah Arendt, porque mm, Michael Lowy considera que la cuestión de la judeidad está en Kafka y está en el proceso, y Hannah Arendt considera que no, y hay una discusión. ah. Bueno, pero bueno, me parece impresionante. Vos, sí, Lo que está haciendo lobby ahí, por lo que me contás, es desfetichizar la democracia, ¿no? O claro. sea, porque, ¿qué dicen Adorno y Horkheimer en el iluminismo? ¿Y qué dice Anna en el totalitarismo? Que o sea, que el totalitarismo es el sumum, ¿no? De la racionalidad, que no Ah, es ajeno, no es una involución, no es un retroceso, no es que volvió lo cavernícola, ¿no? Entonces, lo que decís es que creo que hay muchísimo maniqueísmo, ¿no? De poner todo lo malo es totalitario y lo bueno es democrático, como si la democracia fuera, ¿no? Un fetiche y como si se hubiera convertido en el paradigma del bien. El otro ah. día una amiga peronista me dijo, yo no entendía, porque es peronista y feminista, entonces me dice, ¿por qué estos gorilas machistas de ATE? ¿Por qué gorila? ATE, ¿no? La Asociación Sí, de sí, Trabajadores, sí. el gremio que peronista. Digo, ¿por qué se llama gorila? Bueno, porque a mí gorila, porque son conservadores. Digo, pero, escúchame, si vamos a llamar, te está llamando gorila a todo lo malo, ¿no? Lo que es malo para vos. Entonces, es no comprender, por ejemplo, ¿no? Que es una simplificación del mundo total, como que digamos, todo lo que democrático es bueno. Y si no es democrático, es totalitario. Y es una esencialización, ¿no? Una deshistorización de las formas y una justificación para no pensar que estamos en problemas. O sea, que la democracia no es
no se trata de hacer una crítica a la democracia porque hay un sistema mejor, sino porque estamos acá viviendo ahora, ¿no? Y me parece muy interesante. Yo cuando leí el proceso, tardé mucho tiempo en leer el proceso, porque había leído sobre el proceso, no me interesaba, yo no quería leer una muestra de la alienación contemporánea. Claro. Y cuando lo leí me divertí muchísimo, porque además es desopilante la relación con el sexo, con las mujeres, o sea, no es ningún héroe, es un antihéroe también, ¿no? Claro. Es bastante desagradable el héroe. Y no me lo esperaba yo. Laura, ¿sabes lo que me acuerdo? Perdóname, ¿no? Le causa mucho impacto a Lowry y dice, no lo podemos resolver, porque hay ese final, ¿no? Estaba pensando en lo que vos decías en la charla sobre la invención del pensamiento, sobre la esfinge, el enigma de la esfinge en el Edipo, ¿no? Sí. Que no está resuelto. Para Lowy, no, el final se entrega al señor K. Se entrega. No Ay, ejerce, bueno, claro, dice, no ejerce resistencia. Dice, eso no, le produce a Lowy como un enigma indescifrable eso. ¿Qué pasará por la mente de Kafka? Porque se entrega. Bueno, procedan, muchachos. Ya está. Lo van a buscar. O sea, no ejerce un acto de resistencia. Ahora con lo que me decís, sí, pensando en voz alta, pienso en algo que creo que también generó en el cristianismo un conflicto de interpretaciones, que es que Jesús se entrega. O sea, Jesús le dan todo para que se escape y no se va. Claro. Y no se va pudiendo irse. Sócrates también, hablando de los dos. Estaba pensando en Sócrates, si no le reconoces eso, porque eso me parece de una dimensión ética. Creo que sus discípulos, en un momento dado, según cuenta Platón, ¿no? Le abren la cárcel y él dice, no, de ninguna manera. Para mí hay una decisión ética ahí, ¿no? Pero ¿por qué sería mejor? Sos antisocrática vos, por eso. No lo reconoces nada, Sócrates. Por eso. No, estoy preguntándote por qué puede ser una dimensión ética, pero no sé si es mejor que otras dimensiones éticas. No, claro, claro. Le reconozco una dimensión. Otra dimensión ética sería también irse y vivir en otro lado. Quiero decir, no es menos ético, depende, o sea, el ostracismo para un griego de Atenas era muerte. Pero para nosotros no lo es, si no vas a llamar dimensión ética a los exiliados, ¿no? Que se fueron durante la dictadura. No vas a decir que dimensión ética, digo, los que se quedaron, los que se fueron, no hay modo de compararlos, no hay nada mejor ni en uno ni en otro, ¿no? Pero ¿no te parece que ahí él pone el cuerpo? Que no es poco, por sus ideas, ¿o no? O yo estoy quizá... Sócrates, claro que ponía el cuerpo por sus ideas. Por eso yo te decía que Sócrates, o sea, aunque sea el noble enemigo de Nietzsche, pone el cuerpo. Hegel también lo pone. O sea, la verdad que los filósofos, la idea que se armó en el siglo XX, de los filósofos como oficinistas de cuello y corbata, ¿no? De un lado los poetas, del otro los filósofos. Claro. Como si fueran oficinistas, ¿no? O sea, de cuello blanco. Y la verdad es que fueron perseguidos, también fueron elementos del poder, obvio, fueron de todo, pero claro, siempre les fue bien. Platón fue vendido como esclavo, se salvó de pedo. O sea, Rousseau tuvo que rajar. Acá quemaron el libro de Rousseau, que quemó Rosas, no fue el contrato social, fue un libro que es como el antecedente del Manifiesto Comunista, que es el libro que gana el concurso de la desigualdad de los hombres y de las lenguas, no me acuerdo el nombre exacto, ¿no? Pero que ese libro empieza el segundo capítulo diciendo, el primero que puso 4 palos y dijo, esta tierra es mía, y el que le creyó, ahí empezó el desastre, ¿no? O con la propiedad privada. Digo, es impresionante ese texto, y ese es el texto que quemó Rosas. ¿No es el de la desigualdad entre los hombres? Ese. Sí, a mí me generó mucho, eso es un gran texto. Un texto alucinante. Sí, claro.
Sí. O sea, ¿ves cómo escribían? O sea, los filósofos no tienen idea, son un misil, o sea, ese texto levanta las piedras, es Claro. impresionante. Es como la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels, o algunos textos que vos decís, viste, te da, o sea, como las películas de Ken Loach, o sea, que te da, Claro. son épica, impresionante. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. ¿A quién excluye Platón de la República? ¿A los poetas o a los filósofos? Creo que a los poetas, ¿no? Pero él es un gran poeta, o sea, Claro, llevó la poesía a la filosofía, porque es un demente Platón, inventó todos los géneros, hizo diálogos, o sea, vos tenés algunos diálogos donde Sócrates, que es su héroe, digamos, y su vocero, queda mal parado, como en el Gorgias, que él inventa un diálogo con Calicles, y la verdad que Calicles dice, con vos no se puede hablar, o sea, juntás zapateros con oficiales, o sea, le está diciendo, universalizás todo al punto que todo desaparece, lo singular. Bueno, Platón es muy raro. claro, porque, o sea, es el mismo el que piensa eso. Claro, lo pone. No, claro, Y en ese personaje, para mí, hay quienes dicen que no, porque siguen con la línea de que siempre Sócrates es el héroe de Platón. Pero vos lees el texto y decís, acá Platón es Calicles y Sócrates es una marioneta, ¿viste? Es como el mono de Zaratustra cuando Nietzsche hace mofa de sí mismo y en un capitulito hermoso de Zaratustra que se llama Del pasar de largo, donde Nietzsche llega a un pueblo y lo para alguien ahí que lo llaman el mono de Zaratustra y dice, no entres a este pueblo es horrible, los sometidos son hipersometidos, los poderosos son viles, o sea, y hace todo un discurso de claro. 3 páginas que vos decís, qué imbancable, ¿no? Hasta que Zaratustra lo para, y además estás diciendo aquí imbancable, de Nietzsche, porque es todo un atrevimiento de que uno se tiene que dar asco del autor que está leyendo, porque es un plomo, es un asco, es un borbotón, hasta que Zaratustra lo para, y le dice, pará, ¿y vos qué haces acá? ¿Querés ser tuerto en el país de los ciegos? Y dice, donde no se puede amar, hay que pasar de largo. Donde no se puede amar. Hay que pasar de largo. Hermoso. Y sigue su camino. Y entonces ahí Nietzsche se arma un doble, ¿no? Que se mofa de su mismo estereotipo, y yo creo que Platón también se armó eso de manera menos, bueno, menos explícita y menos feroz, ¿no? Pero en ese texto Platón está contra Sócrates, o Sócrates es un boludón, digamos, un rígido, ¿no? Que está metido en la lógica, frente a que alguien que le está hablando de la vida. Claro, claro. Vos simpatizás más con los sofistas, ¿no? ¿O sí? Pues, no, Sócrates me parece un gran sofista, no es que no Ah, simpatizo con Sócrates, no simpatizo con los que ponen a Sócrates como el iniciador de la moral y el comienzo absoluto de un corte con la mentira, o sea, no simpatizo con el Sócrates de la unidad interna y la coherencia, que solo hay cosas bellas si son buenas, y solo hay cosas buenas si son verdaderas. No simpatizo con esa trinidad. bueno, Sócrates, pero el problema, más que Sócrates, que fue un gran inventor y un gran creador, son los pequeños seguidores que convierten eso en un manual, como tampoco simpatizo con los que convierten a Foucault o a Deleuze o a Nietzsche en una cosa, digamos, en un manualcito. exactamente. La máquina de repetir, la Tal máquina cual, de traducir y nada más. tal, Exactamente. tal. Vos en varias de tus conferencias, y ahí en la Universidad Libre de Rosario, esto tiene que ver también con tu propia historia, cuando escribiste en el Diario de las Madres, el tema de los derechos humanos, planteabas esta cuestión de
si, vas a ver que tiene que ver con el pensar, ¿no? Si los asesinos o los torturadores no tienen convicciones, no tienen ideas. Y estaba pensando en Hannah Arendt, cuando ella le recomiendan desde un diario de Estados Unidos que vaya a cubrir el caso Eichmann, y sale ese gran texto que es Eichmann en Jerusalén, donde trabaja ahí, al igual que en sus textos sobre el totalitarismo, sobre la banalidad del mal. Él no le cree a Eichmann, y yo no sé si estoy tan de acuerdo con Hannah Arendt, yo sí quizás le creería. ¿En qué? ¿Quién no le cree a él? Claro, no, porque Arendt dice de que Eichmann dice que él, bueno, él tiene sus propias convicciones, tal es así que él leyó la crítica de la razón pura. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Hannah Arendt? Eso no importa. Él, en función de la obediencia de vida, la entender, tomó la decisión. O sea, cumplió una orden. Sí. Entonces, el mal se banaliza, ¿no? Que es la cuestión de la banalidad del mal. Pero no le da tanta bola a la convicción ideológica. O sea, Eichmann no actuó por ideología nada más. Es verdad, sí, entiendo. Claro, pero no le cree. Había ideología. Yo creo que sí. Yo creo que había ideología. Yo creo que Eichmann pensaba sobre los judíos lo que Hitler pensaba sobre los judíos. Yo creo que Eichmann, además de haber leído, a Kant leyó Mi lucha. Quiero decir, no me alcanza la idea, no me termina de cerrar la idea de que solamente uno toma decisiones fríamente, porque por tomarlas, sin una toma de posición ideológica o convicción, o de la manera que le queramos llamar, Laura. Y creo que no es un tema fácil, ¿no? No, porque claro que hay una ideología, pero lo que Eichmann hace es la obediencia al jefe y la eficacia. Eso es lo que Hannah Arendt ve. Claro. No dice que Eichmann amaba a los judíos. Dice, o sea, obviamente tenía una creencia en su líder. Y entonces la obediencia en su líder es un conjunto, ¿no? Que va más allá de la persona, que con una ideología, con una manera de vivir, de ver, de sentir. Cuando alguien decía, bueno, si Eichmann no hubiese estudiado en tal colegio, no hubiese ido con tales amigos, y no hubiese sido Eichmann. Otros dicen, sí, hubiese sido Eichmann igual. Y no, seguramente, si hubiese nacido en otro momento, en otro lugar, por ejemplo, si Eichmann hubiese sido judío, no hubiese sido Eichmann, obvio. Ahora, ¿cómo separar contexto de texto? ¿Cómo separar a la obediencia de la ideología? Me parece que forma parte, que es interesante analizarlo como un combo, ¿no? No sé si esta es la discusión con Yo creo que ella un poco separa el contexto, y ahí es donde genera polémica. No le cree a Eichmann cuando dice, bueno, yo leí la crítica de la razón pura, y yo sé lo que es el deber ser. Se ríe de eso, ella. No, vos sos un burócrata que tomaste una decisión y bueno, listo, ya está. No te estoy siguiendo. ¿Quién se ríe? No le cree a Eichmann cuando Eichmann dice, no, yo tengo convicciones, yo leí filosofía, yo leí a Kant, quiero decir, yo sé lo que es el deber ser, actúo en función de, quiero decir, actúo en función de una mirada del mundo. No, ella no se para en ese lugar, se para en lo que vos decís, en lo que el jefe dictamina y hay que hacer. Claro. Despoja de ideología y creencia al que toma la decisión. Me parece, pero quizá... Está bueno pensarlo. No, me interesa lo que decís, porque tal vez eso sucede en más ocasiones de las que parecen, o sea, el llamado verticalismo, por ahí tiene que ver con eso también, con despojar de decisión al que toma la decisión, porque lo verticalismo,
Y la verdad que sucede, que ahí lo de Hannah Arendt nos puede iluminar Exactamente. varias otras cosas, ¿no? O quizá conviven las dos cosas. Yo creo que sí, que es complejo que conviven las dos cosas, sí. Conviven las dos cosas, porque los que torturaban también preguntaban por tu condición de judío. O sea, Claro. no hay placer nada más. No. A mí no, o sea, yo no creo que el sujeto sea instinto nada más. Quiero decir, hay una cabeza ahí también. La Digo, cabeza se convirtió en instinto, o el instinto se convirtió en cabeza, como dice no sé quién, D.H. Lawrence, lo que pensás hoy va a ser lo que van a sentir tus nietos. O claro. sea que... Y en última instancia, Laura, no se trata de discutir con Hannah Arendt, sino de lo que ella puede generar en función de lo que pasó en Argentina también, y de un montón de cosas que vos decís, porque yo interpretaba que vos decías eso, ¿no? Además de tener placer, tienen una ideología. Yo interpreté eso, que vos le decías al auditorio. ¿Y esa es la discusión con Lobby, con Hannah Arendt, o no? No. Esto es lo de Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén. No, lo de Lowitt es en el ensayo. Lowitt discute que Hannah Arendt no tiene en cuenta la judaidad. La cuestión de la judaidad aparece en Kafka. Y Hannah Arendt dice que no, que eso. Porque Hannah Arendt es una judía antijudía con algunas cosas. Se pelea tanto con los judíos, está fuera del sistema, Hannah Arendt. Termina con. Dice, ustedes que hablan el Estado de Israel, ustedes también tienen Eichmann. O sea, quiero decir, Hannah Arendt se termina peleando con todo el mundo. Se queda sola, Hannah Arendt casi, te digo. Es una fémina que lleva el pensamiento a los extremos, estéticos. A ver, un caso de que pone el cuerpo hasta el límite más extremo, ¿no? Sí. Estéticos y éticos. Y Simone Weil también, son dos minas. Simone Weil, que está olvidada, porque de Sí. Hannah Arendt mucha gente, bueno, hoy la tiene presente, pero Simone Weil está muy olvidada, ¿no? Y Muy bien. porque está metiendo el dedo en la llaga de lo que vos decías al principio, de lo que son los intelectuales o las intelectuales. La verdad que creo que una de las cosas que Simone Weil le repugna es la representación y es hablar por boca de los que no tienen voz. ¿Y cómo hacer con la desgracia? Dice ella, que la desgracia es inarticulada. Y bueno, esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. La desgracia inarticulada, qué bueno eso. ¿Dónde está eso? Qué bueno eso, ¿no? Eso está, pues fíjate, o decime en qué texto puede estar eso, o dónde suena, ¿no? Está muy bueno eso que me decís. Ahí te lo puedo mandar. Dice, la desgracia es por sí misma inarticulada. Te lo puedo buscar porque, mira, en un libro que está por salir ahora mío, pongo ese texto para hacer como un diálogo crítico con muchas de las posturas que pretenden darle voz a las mujeres, poniendo en falta su experiencia. Por eso la cito ahí. Y dice que la desgracia es por sí misma inarticulada. ¿Y cómo hacer para darle voz? O sea, es una gran pregunta, ¿no? O sea, tenemos la historia de las vanguardias del siglo XX, que fue muy problemática, ¿no? Y después cómo se quejan, ¿no? Las vanguardias de que el pueblo no las escucha. Bueno, con el feminismo hay algo así, digamos, de distinta manera, porque el feminismo tiene mucha más conciencia respecto de la implicación propia en aquello que está peleándose dentro de sí, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, yo me acuerdo en el 94, 95, cuando fue la modificación del Código Penal argentino, hubo todo un debate de si frente al cambio, la modificación de la figura penal de la violación sexual, que hablaba de ultraje al pudor y ataque deshonesto, que fueron dos términos que se sacaron, porque, bueno, la palabra pudor, ultraje y deshonestidad digamos, tenían que ver con una moral perimida. Entonces, perimida no para todas las clases sociales, cosa que hay que considerar, porque Romina Tejerina creo que entraría en esa franja, digamos, donde
parió al hijo en el inodoro, lo mató, porque precisamente no estaba liberada, ¿no?, de la deshonestidad, del pudor o de la vergüenza o de la posibilidad de hacerlo, de hacer otra cosa. Entonces, ahí se discutían varias cosas. ¿Qué figura le ponemos, ¿no? Y creo que finalmente se puso ataque a la libertad, ¿no? Entonces, el problema, pero una de las cosas que pasó con la violación, que era, ¿qué hacemos con el castigo? O sea, ¿quién decide qué pena darle al violador? Entonces, una polémica muy interesante era, bueno, que la mujer violada decida, la afectada, o sea, puede decidir, la matamos, obviamente el juez, o sea, el juez va a decir que no, o un público, digo, pero era un modo de incluir a la víctima en el qué tipo de castigo quiere, qué tipo de reparación quiere, que me parece muy interesante, porque por ahí que vaya 20 años en cana no le sirve de nada a una mina violada. Entonces, gran parte de las feministas que había debatiendo en esto decían no, porque las mujeres, puesto que muchas son violadas por su marido, por su novio, por el padre, por el amigo, lo van a disculpar y no le van a dar ningún castigo. Entonces ahí hay un problema muy grande entre cómo se concientiza, si es ocupando el lugar, ¿no?, de la conciencia o escuchando los caminos que por ahí son menos estúpidos de lo que la vanguardia cree, ¿no? De qué castigo, cómo quieren la reparación. Claro. O sea, creo que es muy grosso esto, el que está pendiente, porque creo que la denuncia como manera directa de verificar tampoco satisface mucho a las mujeres. O sea, hay una satisfacción inmediata, mediática, y las denuncias mediáticas estoy diciendo, ¿eh? Sí. No las denuncias jurídicas, que son otra cosa. Pero bueno, me parece que a veces es una salida de emergencia importantísima y a veces no. Creo que es muy complejo, muy complejo. Muy complejo, ¿no? Lo de Simone Weil es una voz importantísima para participar en esto, para escuchar qué es lo que arrasa con articulando una desgracia que ya no puede escuchar porque la repugna. Él ya dice, le repugna la desgracia. Entonces le va a pasar, dice eso. Después te la mando, no me puedo acordar de qué texto es, pero bueno, después la puedes seguir. Sí, yo recuerdo también, Laura, en ese librito, Un diálogo sobre el poder, en un momento dado Foucault discute con psicoanalistas y psiquiatras y dice algo que no te digo que no es fácil de aceptar, pero que es muy tensionante. Él dice que en los casos de las violaciones no solamente hay que escuchar a la víctima, sino al victimario. Totalmente. Y eso no es fácil. Eso yo le digo, ¿qué quiere decir este muchacho con eso? Y eso quiere decir. En un momento, hasta parece que Foucault se pone, no que se pone grado, pero dice, no, dice el victimario. Es el yo, Raymond Russell, asesino y criminal de mi madre. O sea, se pone también en el lugar, ¿no? También de, quiero decir, es un pensamiento, ¿ves? Ahí te lleva a zonas que no son fáciles. No son fáciles. Sí, a zonas muy difíciles, muy incómodas. Muy incómodas, que incomoda nuestro, sí, entre comillas, bien pensar. Sí. Porque yo tenía una pregunta, escuchar no es lo mismo que justificar. Claro. Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar a yo quiero escuchar a Astiz, a Videla, yo los quiero escuchar. O sea, quisiera escucharlos, no lo que dicen en el tribunal, quisiera escucharlos porque quiero conocer ese enemigo. Aunque nunca lo voy a entender, pero quiero escuchar. Y no lo tengo, seguro que vamos a escuchar cosas insoportables y cosas también humanas, también que nos van a conmover. O sea, hacer un monstruo del otro
no nos sirve, no nos sirve. Porque más que ganamos, nosotros somos los buenos, somos las buenas. La verdad, yo no quiero ser la buena. Bueno, ves, ahí está siguiendo la línea de Hannah Arendt. Claro. Claro, sí, 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 exactamente. Sí, sí. totalmente, no plantear esa... Pero guarda, Laura, hay que hacerse cargo de eso, ¿eh? Sí. Bueno, Hay mi que hacerse libro cargo de eso. generó un montón de problemas. O sea, lo que yo digo en mis varios libros, y creo que va a pasar este último ahora, va a salir en 2 o 3 días, pues de la Facultad Libre de Rosario lo va a editar, la editorial Rizoma. Cosas bastante incómodas. Y bueno, me trajo bastante oscuridad, digamos, y que ni siquiera polemicen. O sea, que o sea, yo esperaba que algunas cosas que decía con la mejor voluntad, ¿no? De polémica, por ejemplo, una de las cosas que me parece importante, que plantean fornicar y matar, y después en otros textos, que todo, cuando la OMS dice, creo que todo aborto es terapéutico, ¿no? El aborto terapéutico es el aborto por razones de salud o está en peligro la vida o la salud de la mujer. Entonces, como eso es no punible desde 1921, entonces la idea es que todos los abortos son terapéuticos porque todos los abortos, cuando una mujer, el aborto está prohibido y una mujer se queda embarazada y quiere abortar, bueno, está en peligro su salud y su vida. Y entonces hay un montón de textos que dicen, no, porque si el aborto está prohibido, la mujer se puede suicidar, se puede volver loca. Entonces a mí me parece que ahí hay un problema muy grande, que son dos grandes. Uno, que es que se está juntando todo el aborto terapéutico de una mujer que quiere tener un hijo y no puede, porque si tiene el hijo, tiene un cáncer de ovario, y si tiene el hijo, muere ella, o muere el hijo, no es lo mismo que la mujer que no quiere tener un hijo. Entonces, para mí, juntar a la mujer que no quiere tener un hijo con la que no puede tener un hijo es un problema enorme porque convierte a todas las mujeres que no quieren tener un hijo en que no puedan tenerlo. Y eso es parte del imaginario patriarcal dominante, que es que la mujer debería desear tener un hijo. Si no le desea, es que es pobre, no puede mantener, es que no tiene pareja, es que está sola, que no está madura, ¿no? Es la pregunta que incomoda en toda reunión familiar. ¿Y vos no tenés hijos? Tal cual, tal cual. Todavía no tenés hijos, ¿no? Claro, sí. Entonces, que el feminismo se ponga a la espalda esa presión y diga, pará, disculpala por abortar porque no puede, yo Claro. no, flaco favor, ¿no? Le hacen las mujeres que desean no tener hijos. Y la otra cuestión, entonces, es que toda mujer que aborta está enferma. Si Claro. todo aborto es terapéutico, toda mujer que aborta está enferma. Y además nos comemos a las mujeres que tienen abortos terapéuticos el dolor de una mujer que quiere tener un hijo y lo tiene que abortar porque si no se muere. Nos estamos saltando y a favor de la legalización del aborto dejamos de ver algo que es muy importante, que es esa mujer que tiene que matar al hijo que quiere tener para poder seguir viva. Bueno, entonces me parece que eso es un problema enorme y yo traía por algo que estábamos diciendo de los problemas que me trae pensar, digamos, porque entonces sería un argumento bárbaro decir, fíjate, si el aborto terapéutico es no punible, todos los abortos son terapéuticos, joya, cerramos. Y la verdad que no cerramos. O sea, eso que cierra hace mal a la experiencia de las mujeres, tanto a las que tienen que abortar, porque si no se mueren, como a los que quieren abortar, porque quieren abortar y no se mueren ni se vuelven locas. Entonces, eso a mí, o sea, cuando lo planteo en el libro, nada, pensé que iba a haber una polémica. Obviamente no, porque el feminismo hegemónico, digamos, no quiere debatir. Yo tampoco lo que quiero pensar. No sé si el debate, quieren debatir y no pensar, por ahí como son palabras diferentes, ¿no? Pero bueno, claro que me trajo problemas pensar. ¿Y, ¿cómo se va a llamar el libro? Eh,
Mira, creo que estábamos con varios nombres, que me quedó el aborto, la discusión maldita. Ah, eso ya es nuevo eso. Está por salir. Sí. Dale, dale. Para ir cerrando, Laura, sintéticamente, mira, yo escribí esto, digo, porque necesito, así, digo, una definición, más que un concepto, una definición, ¿no? Tuya, en última instancia, ¿qué significa pensar? Yo pensaba, ¿qué es pensar? ¿Estamos forzados a pensar? ¿Es una vía de escape para sobrevivir, para no ser un idiota, un desafío al sistema dominante? Un camino sin un destino fijo, un rumiar incesante. Heidegger dice, es solo un camino. Un arma para la revolución. Yo sigo pensando que puede ser un arma para la revolución. Yo sigo creyendo en la revolución, aunque me quede solo. Quiero decir, si tendríamos que arrimar a una definición o dejarla abierta, o la definición es la apertura de esta charla. ¿Qué significa pensar para vos? Y todo lo que dijiste, me va, muy bien. Agregaría algo que dice Valerí, dice pensar, perder el hilo. Y agregaría, sí, tenemos un ratito, a ver. Laura está buscando un libro. Sí, estoy buscando, no, tengo varias cosas. Mira, otra de Valerí que dice, el pensamiento no es serio más que por el cuerpo. Es la aparición del cuerpo la que le da su peso, su fuerza, sus consecuencias y sus efectos definitivos. El alma sin cuerpo no haría más que juegos de palabras y teorías. ¿Qué reemplazaría las lágrimas para un alma sin ojos? ¿Y de dónde sacaría un suspiro y un esfuerzo? Y después, para los que quieran ver otras cosas del pensar, diría que hay un texto de Murena que se llama Polis Puercón. Sí, lo leí. Bueno, viste que empieza hablando de el pensar que este chico rico de la aristocracia, la oligarquía argentina, se enfermó en un momento, entonces empezó a pensar y no sabía lo que era. Y no sabía lo que era, no le había enseñado, y entonces empezó con vómitos, sopor, o sea, muchas cosas físicas, ¿no? De la experiencia del pensar. Y creo que pensar es algo extraordinario para los pensadores. Heidegger, Nietzsche, o sea, los que se ponen a pensar qué es pensar, son los pensadores, porque les resulta algo que no es mecánico, sino que es extraordinario, ordinario y extraordinario. Y Laura, no sería solamente propio de los intelectuales, ¿no? No, yo creo que pensar es cotidiano. Pensamos cuando yo voy por la montaña y veo piedras y veo una ladera escarpada, yo con los ojos o con la racionalidad no puedo saber dónde hay una piedra que está firme o no. Es con el pie que lo hago. Entonces estoy pensando con el pie, ¿no? O sea, pensamos con el cuerpo. Y pensar es vital para vivir. El que piensa una decisión vital, está pensando. Cuando uno dice, pensé en vos, ¿qué quiere decir? Te traje a la presencia. Claro. O sea, pensar es algo que no tiene, que puede o no tener que ver con producir un pensamiento. Pero Exacto. pensar es vital como respirar y a la vez es extraordinario. O sea, y para ir cerrando, yo digo de vos lo que en el prólogo a ese libro sobre el diálogo sobre el poder, Miguel Morey dijo de Michel Foucault, das que pensar. Él dice, Foucault da que pensar. Yo digo, vos das que pensar. Así que te agradezco haberte hecho presente en este canal y te deseo un buen año y que salga la ley, ¿no? bueno, muy hermosa la conversación y muchas gracias por lo que haces. Bueno, Que un beso grande y recordá enviarme el título ese de Simone Weil. Sí, sí. Cuídate, gracias. Chao.
Chau, Laura, chau.